Amigos nuestros, ¿qué tal? Les saluda su amigo y servidor Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Esta es la tercera parte de las aventuras del rancho en Acámbaro. Les recuerdo a todos ustedes que estamos hablando de mediados del siglo pasado, allá por los años 50. Por aquellos días se utilizaba en Acámbaro el petróleo para iluminar las casas. Había unos pequeños aparatos de lámina a los cuales se les ponía petróleo en su interior y tenían una mecha de trapo en la parte de arriba. La mecha se prendía por las noches para que el aparato iluminara los lugares más oscuros de la casa y hasta el día siguiente lo volvían a apagar. Otras personas usaban en vez del aparato simplemente un pedazo de ocote para iluminar por las noches el interior de sus viviendas, porque la luz eléctrica todavía no llegaba a muchas zonas de Acámbaro. Ciertamente, en Acámbaro ya se contaba con luz eléctrica, principalmente en el centro, pero en muy pocas casas se contaba con un aparato radiofónico, con un radio para escuchar la música. Solo las personas más acomodadas económicamente podían tener esos aparatos que empezaban a llegar desde los Estados Unidos. Las televisiones todavía eran muy escasas, porque apenas empezaban a aparecer entre las familias mexicanas. Sin embargo, las personas más ricas de Acámbaro, aunque eran muy pocas, ya contaban con una televisión en blanco y negro, de aquellas televisiones que usaban bulbos. Como les digo, en muy pocas viviendas de Acámbaro, las familias de aquellos tiempos contaban ya con una televisión. Recuerdo que en un puesto de jugos y licuados que estaba dentro del viejo mercado, ya tenían una televisión en blanco y negro, siendo la novedad para todas las familias acambarenses por aquellos días. Ese negocio al cual me refiero estaba por el último pasillo hacia el lado norte del Mercado Viejo, pasillo que por cierto daba hacia la calle Guerrero. Yo no supe quién era el propietario de ese puesto, de ese negocio, pero de lo que sí estoy seguro y recuerdo muy bien es que en ese lugar vendían gelatinas con rompope y unos deliciosos licuados de chocomil. Lo recuerdo porque los días domingos en ese lugar transmitían las corridas de toros en esa pequeña televisión de blanco y negro. Afuera de dicho negocio, los días domingos se juntaban muchos señores para ver las tradicionales corridas de toros que estaban de moda por esos días. Era la única diversión que había para la gente mayor de Acámbaro los días domingos. Lo recuerdo porque a ese lugar mi padre me llevaba para comprarme un chocomil o una gelatina con rompope. Gelatinas que por cierto estaban deliciosas. Como les digo, era a mediados de los años 50, cuando todavía en Acámbaro había muy poca gente, unas 125,000 personas, según lo decía un letrero que estaba por la salida hacia Jerécuaro. En Acámbaro, las escuelas primarias eran todavía muy contadas. Entre las escuelas que yo recuerdo que ya estaban funcionando por aquellos tiempos, era por supuesto la Ignacio Ramírez, la Rafael Ramírez, la Benito Juárez, la Ávila Camacho, la Escuela número 2, la Escuela Ferrocarriles Nacionales de México y por supuesto la Padilla, que era para las familias de clase media alta. Por aquellos días, las personas que tenían más dinero en Acámbaro eran los panaderos, los comerciantes y los trabajadores del ferrocarril. Como les digo, había muy pocos aparatos radiofónicos, pero en las casas en donde se contaba con esta nueva tecnología,
las amas de casa escuchaban las radionovelas del momento, porque las señoras de aquellos tiempos estaban muy enviciadas con las series radiofónicas. Los jóvenes, por su parte, empezaban a escuchar la música de grupos muy famosos que llegaban desde los Estados Unidos o algunos otros grupos nacionales que ya empezaban a sonar muy fuerte en nuestro país por ese entonces. En el género ranchero, por ejemplo, se escuchaban las canciones de Luis Pérez Mesa, Tintán, Javier Solís, Pedro Infante, El Piporro, Jorge Negrete, Lola Beltrán, Amalia Mendoza, Flor Silvestre, La Prieta Linda y Lucha Reyes, entre otros. Pero como les digo, la juventud ya escuchaba melodías de rock and roll, provenientes, por supuesto, de los Estados Unidos. Grupos como Bill Haley, los Beatles, The Everly Brothers, por mencionar solo algunos de ellos. En español también surgieron grupos muy populares de rock and roll en México y por supuesto ya sonaban muy fuerte en las estaciones de radio de México, como eran los Teen Tops, los Rebeldes del Rock, los Saxon, los Hooligans, los Locos del Ritmo, los Rocking Devils, los Hermanos Carrión y los Johnny Jets, entre muchos otros más. Género de música que se incrementó considerablemente durante las décadas posteriores. En cuanto a la música norteña, las familias de Acámbaro escuchaban duetos como las Jilguerillas, las Hermanas Huerta, las Palomas, los Doneños, los Rancheritos de Topo Chico, el Palomo y el Gorrión, los Alegres de Terán y los Gavilanes del Norte, entre muchos otros más. También transmitían en las estaciones de radio de México algunas series como La Tremenda Corte, La Hora Nacional y radionovelas como Felipe Reyes, Chucho el Roto, El Ojo de Vidrio, El Derecho de Nacer y Calimán. Estas son algunas de las radionovelas que más recuerdo, porque las escuchaban en la casa de mi amigo el Negro. Las historietas o cómics más leídos por los niños de Acámbaro por aquellos días eran El Águila Solitaria, Chanoc, El Santo, Fuego, Memín Pingüín, Hermelinda Linda, La Familia Burrón, Los Super Sabios y algunas historietas de aventuras. En esta época surgieron historietas americanas como El Hombre Araña y Batman, entre muchas otras más. Después llegaron los cómics de política mexicana como Los Supermachos y Los Agachados. Calimán, Memín Pingüín, Chanoc y La Familia Burrón se convirtieron en personajes muy populares debido a las historietas y aventuras que narraban en cada una de sus ediciones. Posteriormente llegaron también a México El Pecado de Uyuki, Lágrimas y Risas, Gabriel y Gabriela, Tarzán, Archie y por supuesto Las Aventuras de Capulina. Por ese entonces fue una época muy bonita para todos los niños de Acámbaro, porque con estos cuentos muchos de nosotros aprendimos a leer y a comprender mejor la lectura. En las casas en donde tenían televisión, los dueños alquilaban sus televisores para ganarse algunos centavos. Cobraban 20 centavos por dejarnos ver programas como Rin Tin Tin, Lassie, El Teatro Fantástico con Enrique Alonso, La Familia Monster, Los Addams y Combate, entre otros. Programas que se transmitían a lo largo de la semana. Los dueños de las casas que tenían esas modernas televisiones ponían bancas de madera para sentarnos y ahí, entre todos los chiquitines, hacían su vendimia con galletas saladas y salsa valentina, palomitas o jícamas con chile y queso.
Es decir, aquello se convertía en un verdadero cine casero.